Então, a mesa ela é uma oportunidade para a gente conhecer essas duas instituições que trabalham aí com o pensamento de Paul Ricoeur. Então, bem-vindos todos. Eu dou início aos nossos trabalhos. Só pedir uns cumprimentos iniciais do Andrés, que chegou aqui um pouco. Já falei com o professor Tomás. Andrés, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Wayne. Boa tarde, colegas. Estou aqui com um perrengue de conectividade. Não sei se você está... Recording in progress. Então, estou tentando entrar pelo computador e não consigo. Muito obrigado. Obrigado com vocês. Ok, Andrés, tomara que você resolva aí esse pequeno problema de conexão. Você está em duas telas, enfim, procure manter uma, a gente vai seguir. Eu passo, então, a palavra imediatamente ao professor Tomás Domingo Moratalla. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Esteja com a palavra, bem-vindo. Muchísimas gracias, Wendy, por la invitación, y para mí es un placer estar con vosotros, con todos ustedes, y espero sobre todo que se me entienda, ¿no? Es decir, bueno, hablamos español, intentaré hablar despacio, claro, y también voy a hacer una pequeña presentación, a ver si podemos compartir, si puedo compartir un PowerPoint. Ya me dicen si lo ven ahí. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, perfectamente, profesor. Bien, pues mi intervención pues, es también representando a esta institución, a ASIER, Asociación Iberoamericana de Estudios Rickerianos, una asociación relativamente joven, pues tiene ya pues, sus 6-7 años, con sus actividades, que nos constituimos básicamente en torno al pensamiento de Ricoeur y somos unos cuantos profesores, amigos, que de vez en cuando nos reunimos y charlamos sobre Paul Ricoeur, investigamos juntos sobre Paul Ricoeur. Como ustedes, como vosotros también en Brasil y también con vosotros, ¿no? Es decir, es una sociedad, una asociación también diversa, plural, con diferentes perspectivas, con diferentes intereses en torno a Paul Ricoeur. Claro, Paul Ricoeur, ¿qué es lo que yo querría comunicar de esta filosofía, también en sintonía, en relación con el trabajo que hacemos en ASIER y también el trabajo que hago yo personalmente? Pues lo he titulado de esa manera general: diálogo entre saberes y experiencias, en la estela, en el camino, en la luz, en la senda de Paul Ricoeur. Muy representativa de quién es Ricoeur. Ricoeur, pues aquí lo veis en esta fotografía, pues ya mayor, entrado en años, las gafas hacia arriba, mirada abierta, mirando, un hombre de diálogo, de palabra, un hombre con la mano verde también a la escucha del otro, otros diálogos, otros saberes, otras experiencias. Una palabra, un término que quisiera que quedase claro o insistir en ello es la palabra pluralidad, variedad, diversidad. Eso es lo que nos encontramos en la filosofía de Paul Ricoeur. ¿Cómo pensar esa variedad, esa diversidad? Claro, en Ricoeur su filosofía, diría de entrada que la filosofía de Paul Ricoeur, en mi interpretación, es una filosofía múltiple. Él se confiesa heredero de la filosofía reflexiva, pero es que la filosofía reflexiva, que incluso hereda el propio Paul Ricoeur, es una filosofía amplia, compleja, diversa. ¿De qué filosofía reflexiva hablamos? De la filosofía de Agaveson, de la filosofía de Alain, de la filosofía de Jean Nabert. Es decir, hay mucha filosofía reflexiva. La filosofía reflexiva es una filosofía plural. Ricoeur también se confiesa heredero de la fenomenología. ¿Pero de qué fenomenología hablamos? Hay múltiples, por utilizar la expresión del propio Paul Ricoeur, múltiples herejías de la fenomenología. Hay múltiples herejías. Quizá la de Paul Ricoeur es una herejía de esa fenomenología. ¿Y qué decir de la hermenéutica? Hay gran variedad de hermenéutica. La hermenéutica que nace en diálogo con el lenguaje, con la gramatología, que nace en diálogo con el psicoanálisis, que nace en diálogo con la tradición hermenéutica de Schleiermacher, de Dilthey, de Heidegger. Es decir, la filosofía que nutre a Paul Ricoeur es una filosofía también abierta, plural, diversa. Y en Ricoeur vamos a encontrar siempre esa tensión entre diversidad, pluralidad y al mismo tiempo esa búsqueda de unidad. Vemos en su filosofía siempre una multitud de experiencias que de alguna manera articulan
de manera subyacente su filosofía, vemos una multitud también de historias en torno a su filosofía, una multiplicidad de ciencias con las que el propio Paul Ricoeur dialoga, y también siempre una multiplicidad, una diversidad de culturas. Claro, en esta pequeña presentación, que va a ser breve, ¿no? Tampoco quiero aburrir y quiero que sea breve, también siendo en un idioma distinto. Claro, me querría centrar también en el propio título que les he puesto, es decir, hablamos de diálogo, diálogo. Diálogo es una palabra fundamental, un tema fundamental en Ricoeur y en la hermenéutica. El diálogo ha sido tematizado por esta filosofía. Hay reflexiones de Paul Ricoeur sobre lo que significa el diálogo, la tolerancia, la comunicación, pero el diálogo también, en el propio Ricoeur, es un método de trabajo, es un método filosófico. Muchos artículos, muchos trabajos de Paul Ricoeur es un trabajo de diálogo, de poner en diálogo perspectivas distintas, luces distintas, tradiciones distintas, pensadores distintos. Eso es un juego muy interesante que Ricoeur establece en muchos trabajos. Vamos a poner a hablar pensadores de distintas épocas, de distinta condición, a propósito de temas, de cuestiones que nos importan, de cuestiones que nos interesan. Pero el diálogo también es, en la filosofía de Paul Ricoeur, una actitud. Es decir, es un tema filosófico, es un método y también es una actitud, es una forma de ser. Es una forma de entrar, de relacionarse con el otro, con los otros, con las demás ciencias. Una actitud de escucha, de establecer ese diálogo. El logos compartido. El logos que aparece, la razón que aparece en ese ponerse en el lugar del otro, en la situación del otro. Es un diálogo. Fijaros ya simplemente con esta palabra lo importante que es esto para la filosofía de Paul Ricoeur. Y es un diálogo entre saberes. Nos movemos en el nivel de la teoría, pero es que la teoría, es que la ciencia a la vez es múltiple. Saberes, en plural. Me interesa el término eso, plural, la S, saberes, plural. Unos saberes, teorías diferentes que se ejercen, que miran a la práctica, a la experiencia. Pero la experiencia también se dice abierta, también se dice quebrada, también se dice rotas, también se dice plural. La práctica no es una práctica, sino son prácticas. Entonces, en la filosofía de Paul Ricoeur nos encontramos este trabajo inmenso de un diálogo entre saberes y experiencias. Nosotros, en Asier, nosotros, vosotros, trabajando, estudiando Paul Ricoeur, nos situamos en la estela, es decir, en la señal, en el rastro, en la huella, en la escuela de Paul Ricoeur, à l'école de Paul Ricoeur, con lo que Paul Ricoeur entiende por estar à l'école, es decir, no para repetir la filosofía de Paul Ricoeur, sino precisamente para actualizar, porque eso probablemente sea lo más interesante, lo más importante de la filosofía de Paul Ricoeur, que no es una filosofía para repetir, es una filosofía para apropiarnos de ella, para utilizarla también para nuestros propios temas, para nuestros propios problemas, nuestras inquietudes. Bien, voy a avanzar un poco en el trabajo. Claro, Ricoeur, la filosofía de Paul Ricoeur está de alguna manera lanzada al diálogo porque es una filosofía de alguna manera que se sitúa en el entre, en los espacios de intersección, en espacios de alguna manera de encrucijada. Fijaos cómo él dice, cómo él menciona su comienzo filosófico. Su comienzo filosófico dice, me encuentro, allá ya por los años 30, cuando comienza a hacer filosofía, me dice, me encuentro solicitado por fuerzas contrarias y fidelidades opuestas. Maneras distintas de hacer filosofía. La manera de Marcel, de Gabriel Marcel, la manera de Emmanuel Mounier, una filosofía de la acción, una filosofía comprometida, una filosofía de la transformación social, Ricoeur siempre comprometido como socialista y como cristiano, ese Ricoeur de los años 30 que nunca va a abandonar, una filosofía del compromiso. Y al mismo tiempo hay otro proyecto filosófico funcionando en Ricoeur, es el proyecto husserliano, el filósofo como teórico, aquel que aporta luz, que aporta precisión, que aporta análisis. Entonces, solicitado por fuerzas contrarias y fidelidades opuestas. Entonces, la filosofía de Ricoeur es, de alguna manera, compaginar esto, compaginar esta tensión, esta lucha, este conflicto. Y en la filosofía de Paul Ricoeur también es importante
esa primera cita que os pongo en un cuadrado ahí abajo a la derecha. Y es una lección para Riquer importante, y yo creo que es clave para entender la filosofía de Riquer. No huir ante una dificultad, sino abordarla de frente. Si el psicoanálisis, por ejemplo, ya que estamos también en este ambiente, si el psicoanálisis me cuestiona, yo, Riquer, podría haberlo esquivado, podría haberme dedicado a otra cuestión, como han hecho muchos filósofos. Lo que hace Riquer es enfrentarse a ello, mirarlo de frente. Si te surge una dificultad, no la esquives, no le des la espalda, sino afróntala. ¿Me cuestiona la lingüística estructural? Pues voy a estudiar el estructuralismo. ¿Me cuestiona la teoría de la historia más determinista, más analítica? Pues voy a estudiarla, a ver qué puedo aprender de ella. Y esta es una frase que la escucha de su primer maestro en filosofía, que su primer maestro en filosofía fue Roland Dalvier, precisamente un psicoanalista. Un psicoanalista. Riquer, cuando comienza a estudiar filosofía con 16, 17 años, es a través de Roland Dalvier, de este psicoanalista, que Roland Dalvier fue el primero, en los años 20, que escribe un estudio filosófico sobre el psicoanálisis. Y eso a Riquer le impactó. Le impactó las clases de Roland Dalvier y esta enseñanza. Claro, esta enseñanza de entrada nos somete en una filosofía de tensiones, de conflicto, de diversidad, un proyecto amplio que simplemente aquí os esbozo. Es decir, ¿en qué consiste la filosofía de Paul Ricoeur? Un esfuerzo por construir una eidética, una fenomenología de la voluntad, que se complica tremendamente, precisamente al tocar cuestiones tan humanas, esa empírica, y que todavía se hace más compleja en la dimensión poética, creativa del ser humano. Este es el proyecto filosófico de Paul Ricoeur, un proyecto lleno de tensiones, lleno de conflictos y sometido de entrada, diría yo, a esa necesidad de diálogo. Entonces, Ricoeur es un maestro del diálogo. Y no meramente por complacencia, un diálogo fructífero, es por emplear la expresión que también al propio Ricoeur le gustaba mucho de su maestro Jaspers, es una lucha amorosa por la verdad. Pero es lucha, es conflicto, es tensión. Bien, este es un cuadro que a mí me gusta mucho y a Ricoeur le gustaba mucho, que probablemente pues lo conocéis. Con este cuadro, el propio Paul Ricoeur explicaba lo que era la filosofía. A mí me gusta mucho recordar este cuadro y lo que él entendía por filosofía a partir de este cuadro, también porque nos puede servir para pensar nosotros cómo la filosofía de Paul Ricoeur es una filosofía del diálogo, del estar en relación con lo otro, necesariamente con lo otro. No es una filosofía que se mire, decimos en español, en castellano, que se mire el ombligo, que se mire su propio cuerpo. Es una filosofía que sale fuera. Claro, ¿por qué este cuadro es representativo? ¿Por qué para Ricoeur era tan importante este cuadro, esta imagen? Es un cuadro de Rembrandt, ¿no? Es un cuadro de Rembrandt. ¿Y qué está exponiendo aquí Rembrandt? ¿Qué está simbolizando aquí Rembrandt con esta pintura? Nada menos que la figura de Aristóteles, el filósofo. Aristóteles, el filósofo, es lo que se representa aquí. Claro, ¿por qué para Ricoeur es tan importante este cuadro, esta imagen? En primer lugar, porque la pregunta que se hace Ricoeur es ¿cómo está representando Rembrandt al filósofo Aristóteles? No lo está representando con el ropaje propio de Atenas, sino el ropaje propio de la actualidad, del siglo XVII. La filosofía es un diálogo, una relación, un conflicto de apropiación del pasado, traer el pasado al presente. Por tanto, la filosofía vive de ese espacio de apropiación. La filosofía es para Ricoeur, en función de este cuadro, lo que él comenta de este cuadro, es básicamente movimiento. Significa movimiento. La filosofía es inquietud. Otra palabra muy, muy querida del propio Paul Ricoeur. La palabra inquietud, movimiento. Y en este cuadro, él lo ve como que se simboliza, se expresa. Claro, y lo más importante, lo que me interesa a mí también señalar ahora con fuerza, para Ricoeur la filosofía vive de la no filosofía. Vive del diálogo con las ciencias, con la experiencia. Tenemos ahí Aristóteles, la representación de Aristóteles, apoyando su mano en el busto, en la cabeza de Homero. En la no filosofía, en las ciencias, en las artes, en el psicoanálisis, en otros saberes, en otras disciplinas. Y luego al mismo tiempo señalar a Ricoeur de este cuadro, claro, pero el filósofo tiene su mano en la cabeza de Homero, en otras disciplinas, es actual,
pero al mismo tiempo la mirada está en el horizonte, no en el aquí, sino mirando hacia allá. Entonces, lo que me interesa a mí de este cuadro es cómo este cuadro, Riquer, cuando lo interpreta, está señalando sobre todo esa necesidad de estar en los espacios, estar en el entre, estar en el diálogo entre el pasado y el presente, un espacio también que se mueve, un espacio que se vive en relación con otros saberes, un espacio que mira también hacia el horizonte, en ese horizonte quizá de la verdad, no meramente de lo inmediato, de los datos quizá científicos. Y luego, otra cuestión muy importante de este cuadro. En este cuadro decía Riquer, comentaba Riquer, que no solamente se ven dos caras, dos rostros, el rostro de Aristóteles y el rostro de Homero, el rostro del busto que tenemos ahí, sino que hay un tercer rostro, hay una tercera imagen. Si tuviésemos una buena representación de este cuadro, si podéis ver luego en internet o tenéis una buena reproducción de este cuadro, veréis que hay un tercer rostro, hay una tercera cara. ¿Cuál es la tercera cara, el tercer rostro de este cuadro? Lo tenéis en el medallón que cuelga de Aristóteles. Ese medallón es el busto, la imagen, la cara de Alejandro Magno. ¿Qué significa para Riquer, para esta filosofía riqueriana, la presencia de Alejandro Magno? Dice él, y comento yo, continúo un poco sus palabras, es la presencia de la filosofía en el espacio público, en la política. Es que la filosofía también es un diálogo, es una relación, es un enfrentamiento, es una confrontación con el espacio público. Hay una presencia política de la filosofía. Entonces, pensar el diálogo, pensar este saber al que nos invita a Riquer, es pensar estos espacios diferentes de aparición, de diálogo en el tiempo, de diálogo entre saberes, de diálogo entre diferentes inquietudes, diálogo entre diferentes pretensiones, diferentes miradas y diálogo con el contexto social, cultural en el que vivimos. Esto es muy importante, esa dimensión social, política de la filosofía de Riquer, a la que Riquer nos invita. Yo creo que con Riquer voy avanzando un poco en la tesis, tampoco quiero yo liarme mucho más ni comentar muchas más cosas. En Riquer nos encontramos unas formas, yo creo, para pensar la pluralidad sin reducirla, pensar la complejidad sin simplificarla y pensar la diversidad sin disminuirla. Esto es todo un reto, esto es todo un desafío. ¿Y eso cómo lo hace Paul Riquer? Esta es la interpretación que os lanzo yo ahora desde la propia filosofía de Riquer. Lo hace con un principio ético, filosófico, político, diría yo, que no es el principio esperanza de Bloch, aunque hay mucho de esperanza en el pensamiento de Riquer, no es el principio de responsabilidad de Hans Jonas, aunque la ética y el planteamiento de Riquer, como he defendido en otros sitios, es una ética de la responsabilidad, es una hermenéutica y política de la responsabilidad, sino yo creo que el principio fundamental que mueve la filosofía de Riquer para afrontar la diversidad es el principio de hospitalidad. Es esta idea de hospitalidad. Muy fuerte, muy presente en toda la filosofía de Riquer, desde sus inicios en los años 30 hasta el final de su vida en el año 2005. Este es un tema que recorre toda su producción filosófica, todo su planteamiento filosófico. ¿Qué es la hospitalidad en el planteamiento de Riquer? Es esa idea de dar y recibir, es ese juego de don y contradón, es ese juego de tradiciones también, de relaciones de reciprocidad, de reconocimiento. Claro, en la tradición romana se establecía ese vínculo, incluso físicamente, es una tablilla que se rompía, la tesera hospitalis se rompía en dos partes, y es una tesera hospitalis, que es el símbolo de reconocimiento, de encuentro, que quedaba de alguna manera como contraseña. Fijaros que ese término, la tesera hospitalis, va a pasar luego, o está traduciendo en latín, el término griego símbolo. El símbolo, aquello que une, siendo diferente une. Esa idea de dar, recibir, don contra don, esa idea de reconocimiento. Claro, en la época moderna, la virtud de hospitalidad pues se pierde, es decir, va a haber otras ideas que se van a imponer más que la idea de hospitalidad, más la idea de derecho, la idea de contrato. Va a quedar sobre todo a algo más privado, esa idea de hospitalidad, de acogida, algo que va a tener más que ver con elementos religiosos, pero va a salir fuera de lo público, fuera de lo político. Quizás la única excepción sobre la hospitalidad se da, una gran excepción, se da en el pensamiento kantiano.
En Kant nos encontramos una gran reflexión sobre esa hospitalidad universal, en el texto de La paz perpetua, que Riquer va a utilizar muchas veces, va a volver a él muchas veces. Claro, en Riquer, con esta idea de hospitalidad, estamos pensando la diversidad cultural, lo diverso, lo diferente. Hay o puede haber hospitalidad porque hay otros, ¿no? Lo diverso, lo distinto, lo diferente. El ser humano es un ser cultural, la humanidad es plural, hay diversidad cultural, hay pluralidad. ¿Cómo pensar la pluralidad? ¿Cómo pensar la diversidad? ¿Cómo pensamos, de alguna manera, pensar la diversidad cultural es también pensar dónde queda lo universal, dónde queda lo general? ¿Por qué optamos por lo universal, lo abstracto, lo genérico, o vamos a lo local, a lo particular? ¿No? Es una tensión que el propio Riquer asume, vive. Y nosotros también, cuando nos ponemos a pensar, pensamos precisamente este tema, este problema. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros con Riquer para el pensamiento, para la acción? Convivir en una pluralidad de mundos que son globales y al mismo tiempo locales. ¿No? Vivimos esa pluralidad de pertenencias. ¿Cómo podemos vivir eso con coherencia? Una identidad que no sea cerrada, sino abierta. Quizás, diría yo, pues es esa idea que nos propone Riquer, que no entro ahora en ella, una idea de identidad narrativa. Y esa identidad narrativa es una identidad, en el fondo, diría yo también, le pondría el calificativo de hospitalaria. Bien, avanzando con esta cuestión, esta identidad. Es una defensa de lo plural, porque nosotros mismos somos plurales, nosotros mismos, cada uno de nosotros. Tenemos que aceptar con respeto y aprender de la diferencia. También, y eso es muy importante, y esto lo aprendemos de Riquer, porque la diferencia está dentro de nosotros. Quizás esa es la tarea, es decir, reconocernos a nosotros mismos antes del diálogo con otros, entretejidos de cultura, vivirnos también como rotos, partidos, vivirnos también como herederos, vivirnos también como plurales. Entonces, ante esa diversidad, ante esa pluralidad de saberes, de costumbres, de culturas, ¿cómo pensar esa identidad en la alteridad, por emplear estos términos? Para pensar la intersubjetividad como forma de darse la propia identidad personal, de descubrirla, es fundamental, diría yo, para pensar la intersubjetividad. Es importante la intrasubjetividad. Vernos también a nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Y de igual manera, para pensar la interculturalidad, es necesario también pensar la intraculturalidad. Vernos como extranjeros para nosotros mismos. Vernos también rotos, plurales, escindidos en esa diversidad de herencias, de tradiciones. Hablar de identidad narrativa no es, por tanto, un lema fácil, sencillo en la filosofía de Riquer, es hablar de una identidad abierta, crítica, en alteridad. Si tenemos que pensar el diálogo con otros, con otras tradiciones, otras culturas, otras experiencias, y tenemos que pensar el diálogo que decimos muchas veces, el diálogo interdisciplinar, el diálogo intercultural, ¿cómo lo hacemos? Podemos tener esta imagen que os pongo de manera gráfica. Tenemos un tema, la esfera, el mundo, y tenemos diferentes personas, diferentes culturas. ¿Cómo entramos en diálogo? ¿Cómo hacemos para dialogar? ¿Dónde está lo transcultural en esta esfera? ¿Cómo nos ponemos a dialogar? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos, que os pongo ahí, un mínimo común denominador a todo? ¿Buscamos un lugar, nos salimos fuera de la esfera, un no lugar, lo que no diga nada a nadie, vamos a lo lógico, a lo abstracto? Pero eso sería abandonar lo humano. No podemos negar las diferencias, lo particular, debemos defender la comunicación y quizás eso es un reto, descubrir lo universal a partir de lo particular. Redescubrir lo humano, diría yo, no hacia arriba, hacia lo abstracto, no salirnos de la esfera, sino hacia abajo, hacia las experiencias particulares, a las experiencias concretas. No encerrarse en el propio punto de vista, que es un particularismo ciego, miope, y hay que viajar, hay que conocer. En la esfera, en ese planeta que os he puesto como imagen, debemos movernos lateralmente, debemos intentar hablar, comunicarnos con los otros. No podemos dejar la esfera, no podemos ver la esfera desde ningún lado. El cosmopolitismo abstracto no tiene sentido. Antropológicamente es indefendible. La propuesta con Riquer, desde Riquer, creo que es
y es ir hacia el lado, conocer, viajar y hacia adentro. Interculturalidad, intraculturalidad, quizás desde ahí transculturalidad. Movernos lateralmente y al mismo tiempo hacia adentro. Claro, yo creo que es una forma, a lo que nos propone Riquer, y aquí lo estoy diciendo de manera muy sencilla, muy simple, es una manera de evitar fundamentalismos que adoptan únicamente una única perspectiva, mi perspectiva, o un fundamentalismo de buscar una perspectiva de alguna manera lógica, abstracta, que es inexistente, es un diálogo puro, ideal, y eso ¿desde dónde? ¿Y eso cómo? ¿Y eso quién lo establece? ¿Y eso cómo se establece? Ni fundamentalismo, pero tampoco relativismo. No es simplemente decir que hay diversidad de perspectivas, unas, otras, aisladas, no es tampoco absolutizar los puntos de vista concretos. En estas dos actitudes, fundamentalismo, relativismo, lo que no hay es diálogo, no hay encuentro, no es comunicación. Yo creo que la filosofía de Paul Ricoeur se nutre, nos invita a ese diálogo, a ese encuentro, a esa comunicación, a ese viaje. ¿Y cuál es la clave entre el fundamentalismo y el relativismo? ¿Qué hacer? ¿Cómo llevar a cabo en concreto esta tarea, este trabajo interdisciplinar, entre diferentes disciplinas, entre diferentes culturas, entre diferentes tradiciones? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que Ricoeur nos da una idea, Ricoeur nos da una pauta, y esa idea es la experiencia de la traducción, En Ricoeur hay un análisis, yo creo que magnífico, sobre lo que es traducir, lo que es la experiencia de la traducción. Y lo mismo que existe este análisis magnífico en Paul Ricoeur, yo creo que también lo podemos encontrar, por ejemplo, en toda la fenomenología hermenéutica, la podemos encontrar en Gadamer, lo podemos encontrar en otro autor que yo siempre relaciono con Gadamer y con Ricoeur, que es Ortega y Gasset. También en él hay una filosofía fundamental de la traducción. La traducción, la experiencia de la traducción es clave, es traducir las experiencias, de poder traducir lo que opina los conceptos del filósofo, los conceptos del científico, para poder tomar decisiones conjuntas, aquí, en el ahora. Hospitalidad lingüística, como digo, como modelo de convivencia, de diversidad de saberes, de diálogo. La experiencia de la traducción significa también dejar de lado lo que se intentó hace unos años, el tema del esperanto. ¿Qué es el esperanto? Buscar una lengua abstracta. Es el salirnos fuera de la esfera. Es que no podemos dejar nuestras condiciones. Es que un idioma que no se habla, que es meramente una construcción lógica, no tiene mucho sentido. Tampoco es un buen recurso el decir, pues solamente vamos a hablar el inglés, por ejemplo. No, porque se estaría perdiendo esa diversidad cultural de nuestras lenguas. Es fundamental hacer este esfuerzo de traducción, de retraducción. Y lo mismo que pasa en las lenguas, pasa en las culturas, en los valores, pasa en todo. Entre la pluralidad de culturas, de lenguas, religiones, buscar ese espacio del entre hacia la unidad, de encuentro, de humanidad, de culturas, de religiones, interculturalidad, de lingüisticidad, religiosidad. Modelo de intercambio. No es fácil, es complejo. Y me gustaría ya casi para terminar acudir a un texto de Ricoeur, relativamente antiguo, de los años 60, donde ya plantea algunas de estas cuestiones que yo creo que nos pueden iluminar mucho para temas, para cuestiones muy actuales y para problemas que tenemos nosotros planteados, de nuestra identidad en Europa, nuestra identidad, vuestra identidad en Brasil. Es decir, yo creo que puede ser muy interesante. Leo lo fundamental del texto, no lo voy a leer entero, pero sí lo fundamental. Dice Ricoeur: ¿cómo es posible un encuentro de culturas distintas? Parece desprenderse que las culturas son incomunicables y, sin embargo, la extrañeza del hombre para el hombre nunca es absoluta. Es cierto, el hombre es un extraño para el hombre, pero también siempre es un semejante. Cuando desembarcamos en un país completamente extraño para nosotros, como me ocurrió hace algunos años en China, sentimos que, a pesar del mayor de los destierros, no hemos salido nunca de la especie humana. Pero ese sentimiento permanece ciego
y hay que elevarlo al rango de una apuesta y una afirmación voluntaria de la identidad del hombre, del ser humano. En la apuesta razonable que hizo antaño cierto egiptólogo cuando al descubrir signos incomprensibles planteó como principio que si esos signos eran del hombre podían y debían ser traducidos. Es verdad que en una traducción no pasa todo, pero siempre algo pasa. Sigo el texto hacia el final. Sí, creo que es posible comprender por simpatía y por imaginación al otro que no soy yo. Como comprendo a un personaje de novela, de teatro o a un amigo real, pero diferente de mí. Aún más, puedo comprender sin repetir, representarme sin revivir, hacerme otro permaneciendo yo mismo. Ser hombre, ser ser humano, es ser capaz de esa transferencia a otro centro de perspectiva. Esto lo decía ya en los años 60, antes de Tiempo y Narración, antes de las cuestiones de identidad narrativa. Leo simplemente lo que está resaltado. Dice, la comprensión es una aventura temible en que todas las herencias culturales corren el riesgo de naufragar en un vago sincretismo. No obstante, me parece que hemos dado hace poco los elementos de una respuesta frágil y provisional. Solo una cultura viva, a la vez fiel a sus orígenes y en estado de creatividad en el plano del arte, la literatura, la filosofía, la espiritualidad, es capaz de soportar el encuentro con otras culturas. Avanzo en el texto, voy a la parte central del texto, dice, de este modo comprendo el muy bello teorema de Spinoza. Más conocemos cosas singulares, más conocemos a Dios. Cuando se ha ido hasta el fondo de la singularidad, se siente que se está en consonancia con cualquiera otra. Es lo que yo os decía de volver a nosotros mismos. Y leo el final ya del párrafo, del texto, y el texto, el final es muy interesante. Dice, para el europeo en particular, el problema no consiste en participar en una especie de creencia vaga. Su tarea es Heidegger quien la define. Aquí acude Ricoeur a Heidegger. Debemos desterrarnos en nuestros propios orígenes. Vale decir, debemos volver a nuestro origen griego, a nuestro origen hebreo, a nuestro origen cristiano, para ser un interlocutor válido en el gran debate de las culturas. Y la frase última dice, para tener enfrente de sí mismo a otro distinto de sí mismo, hay que tener un sí mismo. Es un juego de palabras, pero muy interesante, muy curioso. Bien, termino ya. Principio de hospitalidad, bajo este paradigma, el paradigma de la traducción, hablamos de diversidad, de pluralidad, de culturas, de saberes, de experiencias, de diversidad del espacio, del tiempo. Tenemos que apelar desde la filosofía de Ricoeur, y nos da instrumentos para ello, a la responsabilidad, a la prudencia, a la deliberación, a la creatividad y a ese juego entre lo particular y lo universal, entre lo concreto y lo más genérico, entre también el pasado, el presente y el futuro. Yo creo que con la filosofía de Paul Ricoeur nos da herramientas con este principio de hospitalidad y estos términos también que estoy manejando, nos da principios, nos da ayudas, nos da herramientas, diría yo, utilizando una expresión muy de la filosofía de Ortega y Gasset, para estar a la altura de nuestro mundo, a la altura de nuestro tiempo. No se trata de repetir la filosofía de Ricoeur, se trata de utilizar, manejar también sus conceptos para creativamente mantenerlo vivo. Yo creo que de esta forma estamos respondiendo a este diálogo, a esta actitud, a esta entrega por parte de este filósofo que nos da tanto que pensar y nos da tanto que hacer. Por tanto, muchísimas gracias, muy obrigado por vuestra atención y por vuestra hospitalidad. Muitas graças, professor Tomás, muito obrigado. Eu passo imediatamente a palavra ao nosso presidente da Rede Brasil Ricoeur, Andrés Bruzoni. Por favor, Andrés, com você. Muito obrigado, Wayne. Muchas gracias, Tomás. Te lo digo en castellano como brasileño nacido en Argentina que me defino. Eso sí es diversidad, eso sí es entrecruzamiento de perspectivas. Muy bien. Gracias, obrigado. Exacto.
não podia ser mais oportuno o tom, o conteúdo maravilhoso do teu texto, para o que eu estou trazendo aqui para dividir com vocês, e que agradeço muito pela possibilidade de poder dividir. Como vocês sabem, vivemos literalmente dias muito graves aqui no Brasil, e a tua fala tem muito a nos dizer nesse momento tão grávido de definições. Eu vou falar da nossa recém-nascida Associação Brasileira de Estudos Riquerianos, a Rede Riquer, começando por contar que no dia 6 de maio de 2022, nós reunimos uma assembleia, pesquisadoras e pesquisadores, que já há anos nos juntávamos para ler mensalmente algum texto em torno da obra de Paul Ricoeur. O nosso grupo de leitura riqueriano, um grupo muito diverso, muito rico, muito interessante, e que nasceu com esse único propósito de compartilharmos experiências, leituras e trabalhos. Nos reunimos no dia 6 de maio de 2022, essa reunião foi corolário de uma série de encontros prévios, com um objetivo que era justamente criarmos uma associação brasileira de estudos riquerianos, e que nessa assembleia nasceu por votação unânime com o nome de Rede Brasil Riquer. Os objetivos da associação, aqui leio no estatuto, são realizar, patrocinar, promover, estimular pesquisas científicas, estudos individuais e em grupos, organizar, patrocinar e promover congressos, colóquios, simpósios, conferências, palestras, mesas redondas, cursos, debates e conclaves. Organizar, realizar, promover convênios e a colaboração em projetos científicos com universidades nacionais e estrangeiras e com associações congêneres como o Fundo Riquer, the Society for Riquer Studies ou a CIER. Promover e patrocinar a divulgação das pesquisas realizadas por seus membros, visando a difusão do pensamento de Paul Ricoeur. E dentro desse espírito, como atividade inaugural, nós nos dispusemos a organizar um congresso internacional, que deve acontecer em agosto de 2023, na Unicamp, mas especificamente no Instituto de Estudos Linguísticos, que está na sua hospitalidade, nos recebendo com entusiasmo e uma honra para a gente. E escolhemos como eixo temático o conceito de identidade na sua articulação, nas suas várias articulações com a hermenêutica crítica. Para isso, e aí, Tomás, você vai entender por que eu digo que o teu texto é tão pertinente para isso que estou trazendo, que estou dividindo com vocês, nós levamos em consideração o fato da sociedade brasileira estar tão marcada pela pluralidade e pela complexidade nessa pluralidade, o que se vê nas manifestações culturais, nos valores morais, ideais políticos, e entendendo que uma série de contradições sociais, entre outras, levaram para uma profunda crise de identidade como nação. Nosso entendimento foi isso, que o Brasil enfrenta uma crise na sua identidade como nação. E entendemos que a hermenêutica crítica riqueriana oferece uma possibilidade de abordagem desta questão, justamente por não se tratar somente de uma epistemologia, mas também de uma ética. Estamos organizando esse congresso, estamos trabalhando nesse encontro com uma vocação multidisciplinar. Não se trata de um congresso de filosofia, se trata de um congresso em torno da obra de Paul Ricoeur, onde várias vozes, vários saberes, vários campos do saber precisam estar presentes para que a gente consiga nosso objetivo, né? Queremos também sair desse eixo Estados Unidos, Europa, Brasil, e ter muita presença latino-americana, e queremos ter uma presença importante africana. Lembrando que a África e da Ásia, se possível também, mas lembrando que na África a obra de Ricoeur particularmente sai, atravessa a fronteira do acadêmico para tomar dimensões fundantes no pensamento e na ação política, né? Então,
a escolha do nome, Rede de Riquer, né? O eixo temático, esse perfil multidisciplinar, essa visada, dizem muito a respeito à vocação da Rede Brasil Riquer e daquelas e daqueles que integramos. Fala de uma crença profunda no valor do coletivo e no compromisso com a defesa e a preservação dos valores democráticos, da justiça social e do respeito irrenunciável pelo indivíduo. Então, nesse momento historicamente marcado por tensões e desafios que em muitos casos parecem insuperáveis, nós, da Rede Brasil Riquer, acreditamos no poder do diálogo e do debate e na nossa responsabilidade para com a sociedade brasileira. Esta visão nasce da inspiração da obra e da vida do Paul Ricoeur, que é autor de uma filosofia que eu chamo, e espero que vocês me desculpem por isso aqui, eu chamo de uma filosofia encarnada, aliás, duplamente encarnada, porque está encarnada na própria história individual, onde raizam as questões, às vezes as obsessões mesmo do filósofo, e na história do mundo, numa identidade coletiva que nunca é indiferente ao filósofo, e onde ele faz uma escolha por ser uma voz ativa. Ricoeur foi autenticamente um cidadão do século XX, né? Ele sofreu literalmente os grandes movimentos da história europeia desde a Primeira Guerra Mundial, que fez dele uma criança órfã, né? Não, sei, até a queda do muro. Ele foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, protagonizou eventos conturbados em maio de 68. Ele repercutiu o pensamento de Hannah Arendt, do Primo Levi, do Semprún, se interessou com Patočka na situação dos oprimidos em vários regimes totalitários, se interessou pelos imigrados, se interessou pelas vítimas da violência em várias das suas manifestações. E no plano pessoal, ele foi atravessado pela tragédia desde a perda muito prematura da mãe, do pai, da irmã, das tias, vocês conhecem. Ele sofreu luto pelo filho, sofreu luto pela perda da companheira de uma vida toda. E ele, que fez uma filosofia sem absoluto, nunca renunciou à convicção. Então, a crítica e a convicção andam juntas em Ricoeur. E a vida vivida é uma fonte do seu pensamento, é onde enraiza o pensamento, muitas vezes de maneira bastante explícita, né? E aqui falo novamente do plano individual e do plano plural. Então, falar da filosofia encarnada de Paul Ricoeur significa reconhecer essa vocação, a de enraizar o pensamento no vivido como indivíduo na sociedade da qual ele faz parte e que o constitui. Ou seja, o pensamento não nasce afastado dos humanos agentes e sofrentes. Ação e pensamento andam de mão dada e a filosofia se importa pelo mundo em que é feita. Vemos isso, por exemplo, na indagação sobre o voluntário e involuntário, sobre o mal, sobre a memória. Mas se eu prefiro um exemplo desse pensar a partir da vivência vivida, né? Eu vou para Viva até a Morte, essa obra que eu acho que é interessantíssima, até por seu caráter incompleto. E há muitos exemplos no enraizamento do pensar no viver coletivo, na construção de identidades coletivas. E eu acho que muitos desses exemplos servem para iluminar as possibilidades que o pensamento ricoeuriano nos oferece na hora de contribuirmos com o debate nessas questões urgentes, impostergáveis que o continente, a época, e falo agora particularmente do Brasil, está encarando. Estou falando aqui, por exemplo, da questão da identidade, que você trouxe, Tomás, né? Mas muito especialmente na sua relação com a memória de uma nação e os seus esquecimentos, com a história como ela é narrada, com quais recortes, com quais destaques, com quais apagamentos. Aqui faço referência a uma obra muito interessante, que é um trabalho do professor Roberto Gambini, Espelho Índio. Nele, o professor Gambini analisa algumas das questões que estão na história do Brasil desde o descobrimento, e ele faz isso a partir de uma perspectiva da filosofia
desculpa, da analítica profunda, da analítica junguiana, certo? E ele, a partir desse, entre aspas, descobrimento, ele busca indagar e indaga como a memória indígena foi apagada, relegada à sombra da nossa alma brasileira, e como ela deve ser integrada ao relato que constitui a nossa identidade. E eu digo, há um esquecimento, há um apagamento aí fundacional da identidade do Brasil. Mas não é o único apagamento. Há o apagamento, assim, eu me pergunto, onde está, moro em São Paulo, onde está o grande museu da escravidão, análogo dos museus do Holocausto, que a gente visita em algumas capitais? No que vai do século, desse século XXI, no Brasil foram assassinadas, mortas por bala, por violência, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas do século, apenas no que vai do século XXI. São assassinadas no Brasil mais de 50 mil pessoas, em média, todo ano. Como incluímos esses mortos, que na sua grande maioria são jovens, negros, pobres, na nossa identidade, nessa narrativa da nossa identidade? Como incluímos os 700 mil mortos pela Covid nessa narrativa da nossa identidade? Eu digo, e aqui eu faço referência a alguns trabalhos de Jean-Marie Gagneban, onde está o Nunca Mais brasileiro? O Nunca Mais, se vocês conhecem, é aquele resgate feito no retorno à democracia depois da ditadura na Argentina, o resgate feito das histórias dos 30 mil desaparecidos, dos jovens torturados, das mulheres estupradas, das crianças roubadas das suas famílias, das suas identidades. Se me permite um parênteses, eu recomendo, tem um filme que chama Argentina 1985, ele está disponível na plataforma Prime Video, e tem na Netflix um filme que também recomendo, que é La História Oficial. Fala sobre esse período, e acho que o Brasil tem muito para pensar a partir disso, porque no Brasil isso é uma história que não é contada, parece que não fizesse parte da nossa história. E fazer de conta que não aconteceu é relegar isso a um lugar sombrio que abre espaço para tentativas autoritárias e movimentos fascistas. A identidade do Brasil, então, se faz numa narrativa marcada pelos esquecimentos, pelos apagamentos. E o pensamento do Riquet pode contribuir no entendimento dessas questões, no encaminhamento dessas questões. Por exemplo, no diálogo com Hannah Arendt, e as perguntas, né? O que passou, por que passou, como isso foi possível, e da distinção necessária entre poder e violência, da reflexão sobre linguagem e violência, que hoje no Brasil é uma questão. O estudo sobre autonomia e vulnerabilidade, onde a noção de autonomia se vincula justamente com a identidade narrativa. Tem o texto, aquele texto indispensável, Frágil Identidade, a respeito do outro, identidade cultural, que também tem a ver com o teu texto, Tomás, onde entendemos como o reconhecimento, o acolhimento do outro, diferente de mim, é necessário à minha constituição identitária. Onde se fala dos riscos de que o idem da identidade ocupa espaços que deveriam ser do domínio do ipse, da identidade. Coisa que conhecemos de perto e que comprovamos tristemente no noticiário de cada dia. Onde a memória coletiva e a memória das feridas e dos sonhos ancestrais é tematizada, levando em consideração as violências fundadoras, os atos fundadores. Mas talvez seja em Memória, História e Esquecimento, essa grande obra de Riquet, onde devamos mergulhar para nos adentrarmos nas questões como a memória manipulada e os abusos da memória, a ideologização da memória e o trabalho do historiador na hora de escolher aqueles fatos que devem ser contados numa história que sirva como olhar do passado com orientação para o futuro. Quando mencionei a obra do Gambini, estou pensando nos esquecimentos e nas marcas que não são marcas na pedra, não são marcas materiais, são marcas presentes no fundo do nosso inconsciente brasileiro e que podem, talvez, ser trazidas para a consciência.
mas com os desafios incomensurados de memória, história e esquecimento. Esse belíssimo texto, que eu não canso de ler uma vez e outra vez, que é o Perdão Difícil, né? E o convite é refletir sobre a nossa memória, sobre a nossa identidade, e a resposta difícil à pergunta necessária: quem somos? Era isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado, Andrés. Agora, no finalzinho, deu uma pequena travada, mas eu acho que a gente conseguiu acompanhar bem o cerne da sua apresentação. Bom, eu vou abrir, então, imediatamente. Quero agradecer muito, parabéns, Andrés, parabéns, e muito obrigado, professor Tomás, igualmente, pelas conferências. Quero abrir, então, a palavra, né? Só contextualizando novamente, assim, muitas pessoas chegaram na sequência. O professor Tomás e o Andrés estão nessa mesa agora, representando essas duas instituições importantes, né? A ASIE, que é a nossa Associação Ibero-Americana de Estudos Riquerianos, já tem aí uma trajetória no tempo, né? E a nossa recentíssima criada, Rede Brasil Requer, criada neste ano, né, Andrés? A gente vai lançá-la no ano que vem, a partir desse congresso que você mencionou. Então, as placas tectônicas do riquerianismo estão se movendo muito aqui na América Latina, né, na Iberoamérica, e a gente queria, então, apresentar, né, promover, discutir esses movimentos aí do pensamento do Riquet. Eu passo, então, a palavra imediatamente ao Roberto Lauxen, que tem uma questão a fazer. Por favor, Roberto. Uma boa tarde a todos. Estão me ouvindo, Wally? Sim, perfeitamente. Ok. Professor Tomás, um prazer revê-lo neste congresso. Com sua apresentação, sua fala. Eu sempre estive bastante preocupado com essa questão da tradução, mas também do intraduzível, me parece, se a gente poderia falar assim. Eu lembro de um livro do Todorov, que é A Conquista da América e a Questão do Outro. E aí eu me reporto um pouco a essa ideia de alteridade radical, né? E parece que isso aparece muitas vezes na obra do Riquet, até que ponto a gente poderia tomar Levinas, né, como uma fronteira aí epistemológica, vamos dizer assim, para pensar essa questão. E eu também tive pelo menos um debate com Raul Fournet Betancourt, que trabalha um pouco a questão da interculturalidade. E aí eu lembro assim que o Riquet me parece que tem sempre uma visão dialética, né, em relação a esses temas, entre o imperdoável e o perdão, né? Agora eu não sei se caberia, né, essa questão da tradução ou da hospitalidade, mas evidentemente que ele parece que ele recusa um pouco essa questão de uma radicalidade que poderia gerar, por exemplo, vamos dizer assim, um mal infinito, né? De que nós não sairíamos, que nós não pudéssemos perdoar, né? Que não pudéssemos traduzir. Portanto, somos humanos, né? Como você mesmo citou lá naquele texto, há, então, um elemento aí de aproximação, né? Que a gente pode, então, voltar à possibilidade da tradução, né? Ou seja, não é uma dívida, a dívida existe, né? Mas o Todorov me parece que ele vai nesse sentido, em algum momento ele coloca lá que, bem, em que relação nós temos com o outro? Devemos devolver o ouro que roubamos, né? Quer dizer, então, me parece que a filosofia latino-americana, às vezes, ela vai numa linha dessa alteridade radical, né? De que o outro seria, então, aquele que interpela de um modo radical no sentido de um pagamento de uma dívida impagável, vamos dizer assim, né? Sabe? Então, está sempre presente esse horizonte, né? E eu diria mais, isso aí também está na relação do diálogo que o Riquet mantém com o Derrida, de algum modo. Ele não aprofunda, assim, aquele debate sobre a metáfora no sentido de radicalizar para uma deconstrução, né? Desconstrução, né?
Então, claro, me parece que a gente sempre pensa dentro dos limites riquerianos, né? E eu acho que o Riquer tem uma resposta importante, né? Mas ele evita, assim, essa possibilidade de uma ruptura radical, né? Então, eu só gostaria de ouvir o senhor falar um pouco sobre isso, porque é uma questão que me inquieta também. Obrigado. Pues, muchísimas gracias por la pregunta o muchísimas gracias por el comentario. Yo creo que es lo que comentas, Roberto, eso es, yo creo que presente en la filosofía, en el planteamiento de Riquet. Claro, porque Riquet está analizando, está viendo de alguna manera lo que somos, y en este caso, por ejemplo, por ceñirme a este tema que yo he planteado y lo planteaba como paradigma, el tema de la traducción. Claro, y en algún texto, me parece que en el texto que yo decía el propio Riquet, pues en la traducción no pasa todo, pero algo pasa. Claro, también está el lado negativo, hay algo que no pasa, hay algo intraducible. Pero yo creo que en Riquet quizá la fuerza o la potencia, no solo en Riquet, ¿no? Planteamientos quizá también próximos a Riquet, otros, ¿no? Es decir, lo importante, por lo menos en mi interpretación, es ese deseo de traducir, esa inquietud, ese a pesar de todo. Y sé que no lo vamos a conseguir, sé que no es posible, pero voy a intentar. Voy a intentarlo como si fuese posible, pero sabemos que, porque estamos tocando también algo independiente, algo que no podemos sobrepasarlo. Pero al mismo tiempo estamos haciendo ese esfuerzo. Claro, esta mañana en otro congreso, lo comentaba antes, ¿no? Estoy ahora en un congreso en Valencia, hablando. Es un gran congreso sobre el tema del dolor, el tema del dolor, el tema del sufrimiento. Entonces yo lo que he hecho ha sido pues una aportación riqueriana, no solo riqueriana, pero también desde Riquer. Y claro, una frase que he comentado que está en Riquer muy interesante, dice, claro, dice Riquer, y también vale para estos temas, nosotros no podemos ser optimistas. No podemos ser optimistas. Porque, ¿qué es el optimismo? Dice que el optimismo es la esperanza que no conoce las lágrimas. Es una frase de Riquet. Claro, ¿qué es la esperanza? La esperanza es un optimismo que conoce las lágrimas. Es que conocemos las lágrimas, conocemos el sufrimiento, conocemos el dolor, conocemos que hay algo que no se puede decir, algo que no se puede traducir. Y sin embargo, apostamos por ello, a pesar de todo. Hay una filosofía también de la resistencia, de cierto optimismo, pero no es optimismo, es esperanza, porque conoce las lágrimas, conocemos lo intraducible, conocemos que queda ahí eso oscuro, indomable, de alguna manera. No te contesto, sé que no te contesto, no respondo a tu pregunta, sino me hace pensar y traigo a colación esta reflexión, ¿no? Es decir, en Riquer hay ese esfuerzo de traducir, de querer decir a pesar de todo, una deuda no zanjada, es necesario seguir diciendo, es necesario seguir perdonando de alguna manera aunque sea imperdonable, seguir traduciendo aunque sepa que no va a ser posible la traducción, porque siempre se va a traducir de otra manera y nunca vamos a estar seguros y algo que no se va a poder decir y ese dolor y ese sufrimiento no podemos, no supera. Y sin embargo, en Riquer es muy importante el y sin embargo, y a pesar de todo. Por eso yo a veces llamo a la filosofía de Riquer como una filosofía de cierta resistencia, una filosofía de la resistencia, de la parsimonia, de la resistencia del bueno. Lo dejo ahí, me da mucho que pensar, ¿no? Muchas gracias, ¿no? por el comentario. Muito obrigado, professor. Gran tema. A questão do traduzível e intraduzível já apareceu na nossa mesa pela manhã com Martini, que nos acompanha até agora, Vinicius Bouzaki aussi, Anitali, elle est déjà trop tard. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Vinicius, saludos, Vinicius. Então, bom, passo a palavra ao Esteban para fazer a questão.
Bueno, gracias Wayne. También voy a hablar en castellano. Bueno, en primer lugar, ya para Andrés, bueno, mis felicitaciones, ya se lo dije en su momento a Wayne, por haber constituido la CIER Brasil. Nosotros estamos varios pasos atrás. Nos falta la agencia, presumo, de hacernos una unidad. Ya vendrán mejores épocas en eso. Pero bueno, felicitaciones a ustedes. No porque no nos llevemos, sino porque somos todos vagos y terminamos haciendo cualquier otra cosa menos tirar para el mismo lado. Y después, nada, vuelvo, lo siguiente es más una pregunta para Tomás Domingo, siguiendo la tónica, nada, de la ponencia de esta mañana y la pregunta de Roberto, pero yendo más al tema de Riquer. A mí me parece que hay como una incompatibilidad entre la traducción y la hospitalidad, ¿no? Pienso, Riquer cuando habla de la traducción, ¿no? Recupera esa idea de que la traducción supone servir a dos amos, que hay como una cierta traición constitutiva, ¿no? Esa idea de traductore, traditore, pero que él la recoge, no es que, digo, es un lugar común, pero que él lo recoge. Y en la hospitalidad hay otra lógica, ¿no? Digo, frente a los dos amos, pareciera que Riquer en la traducción prevalece tu lugar, ¿no? Prevalece el idioma de uno, porque al fin y al cabo es pasar el idioma de uno. En cambio, la hospitalidad se trata de dar lo mejor al otro, ¿no? Es como otra lógica que descansa en el otro. Entonces pareciera que hay una incompatibilidad. Y pensaba, vos traías a cuento a Kant, ¿no? Y tenía ese texto, ¿no? Sobre ese presunto derecho a mentir por filantropía. Y ahí lo presenta en términos dilemáticos Kant, y Kant se queda con, bueno, la filantropía hasta ahí. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿podemos ponerle buena fe, no sé, atestar que el sin embargo se puede cumplir, pero conceptualmente no son, o sea, ¿cómo compatibilizar el agua y el aceite? No, me cuesta cerrarlo. No sé si se entendió, Tomás. Sí, te entiendo. Lo que yo no veo, por ejemplo, es que sean lógicas tan distintas, la lógica de la traducción y la lógica de la hospitalidad. Yo creo que hay una lógica por encima de ambas lógicas concretas. Y es la lógica de ese, lo que yo también comentaba antes, siguiendo también el planteamiento de Riquer, por no salirnos de Riquer. Es esa posibilidad de ponerme en el lugar del otro y el otro que se ponga en mi lugar. Yo creo que lo importante de la experiencia, por decirlo así, de la traducción o de la experiencia de la hospitalidad, no es tanto el aquí y el allí, yo, tú, sino el intercambio, la relación. Ese lo que llama Riquer, y lo dice muchas veces en muchos textos, utilizando una expresión de Husserl, ese movernos en simpatía, en simpatía y en imaginación. En simpatía y en imaginación, en ese movimiento, yo creo que está la clave. Y en esa lógica que hay en común, diría yo, en la experiencia de la traducción y en la experiencia de la hospitalidad. Y yo creo que en el planteamiento de Riquer, de fondo, aunque yo creo que esto tampoco como tal está dicho por Riquer de esta manera, lo que alimenta, por decirlo así también, esa esperanza de esa traducción, de ese encuentro, y no acaba en ese optimismo, y no acaba en un planteamiento ingenuo, es porque de verdad hay experiencias concretas de esos encuentros. Hay experiencias concretas de que el agua y el aceite en alguna ocasión se mezclan, de que tú y yo podemos ser muy distintos y se da ese encuentro. Muy concreto, pero se da. Ese es, por ejemplo, a eso se orienta, por ejemplo, el final de Caminos del Reconocimiento, cuando habla de esas iluminaciones que nos encontramos en el camino. No es una utopía, no es algo que se vaya a dar en el futuro, es algo que ya se ha dado. Son esos, lo que llama
también ahí lo que llaman los estados de paz. Es que esos estados de paz se dan, es que esos encuentros se dan, es que esos encuentros o se han dado. Eso nos alumbra, nos ilumina en esa tarea de seguir. Es que se ha dado, es que lo hemos tenido. Esa experiencia concreta, yo creo que en Riquer eso está muy presente. Y eso es un tema también muy hermenéutico, muy gadameriano, ¿no? de esa efectividad de la propia historia, ¿no? Es que se ha dado esa... que es la crítica que le hace, por ejemplo, el planteamiento de Axel Honneth, ¿no? Es un planteamiento utópico. Claro, la respuesta de Riquer no es utopía, no es utopía. Es que eso se ha dado, es que es una experiencia. En diferentes momentos se ha dado. Entre personas concretas se puede dar, se ha dado. Y yo creo que en Riquer lo que hay, lo que podemos nosotros reconstruir, pues es estas lógicas. Yo creo que hay una lógica común, habría que construirlo y habría que ir más despacio, a la traducción y a la hospitalidad. En ese encuentro. Yo creo que no es tanto que yo tenga en la traducción que recibirte en mi lengua, también es un descolocarme en tu lengua. Porque no es que yo te traduzca a la mía, sino que tú me vas a decir a mí. Y me vas a decir en tu lengua. Y yo me voy a escuchar. Yo voy a escuchar. Claro, cuando hablamos de la identidad narrativa, no es simplemente la identidad que yo me cuento, la identidad que yo español o yo brasileño me cuento, sino también es muy importante para construir mi identidad lo que tú, argentino, dices de mí, español. Eso también me constituye. Eso también forma parte o debe formar parte de mi identidad. Te digo, no es una, tampoco, no es que te esté respondiendo, estoy pensando con lo que tú dices, intentando también pensar esa lógica más allá de la traducción y más allá de la hospitalidad, esa lógica quizá, una lógica del entre, una lógica del encuentro, que no son simplemente palabras bonitas, ¿no? Es decir, que dicho así también de esa manera, que es posible en algún momento que se encuentre el aceite y el agua. Ya sé que es difícil, ya sé que es complicado. Gracias, Esteban, por ponernos a pensar, ¿no? Es decir, gracias. Obrigado, professor. Martini, com a palavra. Gracias a Tomás Moratalla. Quería añadir una cosa a este problema de la traducción, en este sentido que en Riquer hay sin duda una valorización de lo intraducible. Es decir, lo intraducible no es solamente el negativo de la traducción, pero es también un desarrollo de la traducción. Como he recordado esta mañana, según Riquer, hay un intraducible antes de la traducción y hay un intraducible producido por la traducción. Esto significa que lo intraducible abre en dos sentidos. Lo intraducible abre al símbolo y lo intraducible abre también a la fidelidad. Hay un otro texto de Riquer en el que él dice el problema de la fidelidad termina en el problema de lo intraducible. Entonces, si entendemos lo intraducible como un desarrollo de la traducción, no hay incompatibilidad entre traducción y hospitalidad. Pero la hospitalidad y el respeto del otro implica lo intraducible. Lo otro no es nunca traducible al 100%. Sí, y vamos, muchísimas gracias por el comentario, por la aportación. Y claro, yo señalaría siempre, hablando del planteamiento de Riquer, hablaría de traducción o de hospitalidad difícil, compleja, es decir, difícil. La palabra difícil, por hacer. Y a veces eso intraducible es un desafío para la propia traducción. Es un desafío. También esa palabra es muy interesante, ¿no? Ve cómo eso intraducible es un desafío para la continuidad, para el esfuerzo. Eso es algo que también se ve y también de manera muy parecida está en los textos de Gadamer. Gadamer tiene también una teoría de la traducción muy parecidos y también es muy parecido, más todavía que en Gadamer, los textos que tiene Ortega y Gasset sobre la traducción.
Ortega tiene un texto que se llama Esplendor y miseria de la traducción, en la misma línea. Está diciendo algo muy parecido a Riquer. Con esa necesidad de descentrarnos en el otro. Esa definición que está casi en Ortega, muy parecida a la que luego va a dar Gadamer, ¿no? Cuando Gadamer, desde la reflexión sobre la traducción y más cosas, va a decir, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de poder no tener razón. El arte de poder no tener razón. ¿Qué es el otro? Es el otro discurso, es la otra palabra, es lo otro. A mí me parece clave ese moverse en la perspectiva del otro, ese ponerse en el lugar del otro, en la razón del otro, en el idioma del otro, en la palabra del otro. Ser dicho por el lenguaje del otro, por la palabra del otro. Gracias por la reflexión, ¿no? Muchas gracias. Inácio, eu vou só pedir, cometer a indelicadeza, de pedir ao Inácio que faça uma questão bem sintética e que as respostas também sejam sintéticas, apenas em função do nosso horário. Em 10 minutos a gente começa a próxima mesa, na qual justamente o Inácio falará. Sí, solamente un comentario para que atraviese un poco todo lo que se estaba discutiendo. Ya en Schleiermacher aparece esta idea del malentendido. Digo, que ninguna traducción es total, ni plena, ni lleva a un entendimiento absoluto, o como lo pensaba Dilthey, no accedemos realmente a la subjetividad del autor, accedemos a la dinámica de un texto. Bueno, después comentaré algo de eso, pero solamente eso. Muchas gracias. Muito obrigado, Inácio. Não sei, quer comentar, Tomás? Okay. Vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente es algo que toda la tradición hermenéutica pues ha visto y ha visto bien. Y sobre todo, no solamente que lo ha visto la tradición hermenéutica, sino que realmente se da. Cuando uno tiene la experiencia de la traducción, de vivir entre lenguas, de comunicarse, se da eso, ¿no? Ok. Eu queria agradecer todas as intervenções, eu queria finalizar essa mesa, eu vou dirigir uma questão assim, de ordem mais institucional mesmo, tanto ao Andrés quanto ao professor Tomás, no sentido de fechar um pouco essa mesa, né, da ASIE e da Rede Brasil Requer, informando um pouco o público sobre a perspectiva das associações, né? Então, para você, Andrés, ficou claro também na sua comunicação essa proposta muito forte de uma filosofia encarnada, né? E o nosso congresso, no ano que vem, também está com essa proposta, né? A gente propõe ali pensar a identidade brasileira, a partir do referencial riqueriano, e você falou aí de toda a identidade do continente africano, que vai estar presente também no nosso evento. Mas a pergunta que eu queria te fazer é como é que a gente vai encarnar a Brasil Requer no Brasil? Então, é nesse sentido assim, ok, a gente tem esse congresso aí, que vai ser, né, Andrés, a grande abertura assim, ao público, mas o que mais que a gente pode esperar? O que você poderia comentar a respeito da Brasil Requer? E ao professor Tomás, me corrija, professor, se eu estiver equivocado, o professor é vice-presidente da ASIE, o presidente é o professor Patrício Mena, do Chile, não é isso? E, professor, a ASIE vai inteirar, se não inteirou, seus 10 anos. Então, já tem quase uma década de associação. A ASIE começou com um fôlego bastante dinâmico. A cada 2 anos houve, né, os encontros bianuais, um deles foi no Brasil, inclusive. Depois, claro, veio a pandemia, a coisa acabou se desorganizando um pouco, mas acabou de ocorrer o último encontro da ASIE em Portugal, né? Eu queria saber, e além disso, a ASIE já tem a revista Riqueriana, que é para ser uma revista para veicular a produção ibero-americana, etc. Eu queria saber que notícias o senhor pode nos dar, assim, do ponto de vista mais concreto e encarnado também, pegando a figura do Andrés, da perspectiva da ASIE, a gente vai retomar esse fôlego, uma nova reorganização, a revista vai voltar a publicar. Que tipo de notícia o senhor pode nos dar a respeito do belo futuro que nós temos da ASIE pela frente? Muito obrigado aos dois. Andrés, com você a palavra. Obrigado, Wayne. Então, a gente está ainda, desde maio, no momento fundacional e muito orientados para a organização desse congresso. Entendemos que é a forma certa de nos apresentarmos em sociedade,
Mas entendemos que há uma série de atividades que podem nos levar uma esteira até a data do Congresso. Então, estamos preparando, e devemos anunciar isso no próximo mês, provavelmente, uma série de atividades preliminares. E queremos, sempre dentro dessa mesma perspectiva aberta, múltipla, multidisciplinar e encarnada, queremos chamar a gente de saberes diversos. Então, teremos, muito provavelmente, uma série de o que estamos chamando internamente na organização de diálogos rickerianos, diálogos em torno do Ricker, convidando a pessoas de campos do saber, do pensamento diferentes. Por enquanto é isso. Como digo, o congresso deve acontecer. Nós não temos uma data fechada ainda, estamos nas questões burocráticas, fechando com a Unicamp, com alguns dos convidados, mas em princípio vai ser na primeira semana de agosto de 2023 e vai ser presencial. Os eventos prévios vão ser online, mas nossa decisão é fazer um encontro presencial, absolutamente encarnado no mundo, nessa terra vermelha de Campinas, que tem muita presença de rickerianos, né? Vários rickerianos fortes aí, e deve ser um lugar, a Unicamp é uma universidade interessante para albergar esse encontro. Então, por enquanto isso, nós no próximo mês, ao longo do próximo mês, devemos fazer o anúncio oficial do Congresso e espero que dessas atividades prévias, desses diálogos rickerianos, que devem começar muito provavelmente em março de 2023, ter uma periodicidade mensal. Excelente, Andrés. Vida longa a nossa rede Brasil Riquer. Parabéns pelo trabalho. Profesor Tomás. Sí, ¿no? Por nuestra parte, lo que es ASIER, quizá el núcleo fundamental pues son esos congresos, esos encuentros que hemos hecho regularmente desde el año 2010 hasta que llegó la pandemia, que rompió el ritmo de congresos. El último lo tuvimos en Coimbra hace nada, en septiembre. Y ahora quisiéramos recuperar cierto ritmo de congresos y, por tanto, no esperar al año 24, sino tener el próximo congreso ya en el año 23. En el año 23 probablemente estamos todavía pensándolo, dándole alguna vuelta sobre posibilidades, pero probablemente será en noviembre del año 23 y probablemente, casi os lo diría casi con toda seguridad, en Galicia, en España, Galicia, en Santiago de Compostela y una pequeña ciudad cerca de Santiago que es Pontevedra. Probablemente va a haber dos instituciones implicadas, que es la Universidad de Santiago de Compostela, donde está el profesor Marcelino Agís, y la otra ciudad donde hay una sede de mi universidad, que es la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenemos allí una sede y probablemente entre las dos sedes y las dos instituciones organicemos ese congreso en noviembre del 23. Y recuperar así esa dinámica. Y luego pues también estamos pensando en la última asamblea que tuvimos en Coimbra, que volvería a Latinoamérica necesariamente y con todo sentido ASIER también, y probablemente sea en Argentina. El siguiente congreso ya pensando probablemente pues para el 25. Y luego, pues por otro lado, pues ese gran proyecto que lanzamos, que también las dificultades de publicación y luego además la pandemia lo ha frenado, la revista, de tan bonito nombre, ¿no? de llamarle a la revista Rickeriana, ¿no? Es decir, Rickeriana. Rickeriana tiene un volumen que se puede encontrar en la red y está a punto de aparecer el siguiente volumen, el segundo volumen, que es sobre filosofía de la imaginación. Hay temas muy bonitos, artículos realmente muy interesantes sobre la cuestión de la imaginación. Y luego ya estamos también preparando, y va a ser también inmediato, y yo creo que todo va a depender de la entidad, que en este caso es la Universidad de Coimbra, que es donde está alojada la revista, que es una revista que es un libro, es una colección de libros con ese nombre. Entonces también pues ahí vamos a lanzar a recoger lo que fueron los trabajos del Congreso de Colombia, recoger los diferentes trabajos. Y luego también decirlo públicamente a vosotros, es decir, que también Rickeriana, los editores de Rickeriana,
que somos César, un profesor mexicano, que está también Gonzalo Marcelo, estoy yo, es decir, estamos varias personas implicadas. También nos gustaría recibir manuscritos, tesis, trabajos sobre Riquer, incluso para darles cauce a través de Riqueriana, que Riqueriana se nutre, o nuestra intención es que se nutra básicamente de los congresos de Asier, pero también de encuentros, también de investigaciones, de tesis especialmente valiosas que se vayan escribiendo sobre la filosofía de Riquer. Y Asier es, sobre todo, diría yo, pues un conjunto de personas, de profesores que nos inspira la filosofía de Riquer y que nos gusta también trabajar juntos, comunicarnos y aprovechar a veces nuestras estancias, nuestros viajes, la posibilidad de vernos online. Ahora, por ejemplo, recientemente, vamos, tan recientemente como ayer, estuvo en Madrid la profesora Beatriz Contreras Tasso de Chile y organizamos también con el patrocinio de Asier una conferencia abierta también, o sea, organizada por Asier como tal. O sea, que también esas actividades nos mantienen un poco vivos. Lo nuclear, los congresos cada 2 años, que retomamos, diría yo, que con brillo, con fuerza, y luego esa revista, la revista Riqueriana, y luego los encuentros que se van dando, a los que estáis, como digo, siempre también invitados y sois también, diría yo, sois también Asier. Ok, professor Tomás, muito obrigado. Vida longa e boa retomada, igualmente, para a Asier e para a nossa rede Brasil Riquer. Bom, pessoal, a gente está em cima da hora. Eu vou só, me permitam, esse aqui é o link da nossa próxima mesa. Então, é um outro link. Você pode copiar esse link aí. Então, essa sala vai ser fechada e a gente se encontra na sala seguinte. Claro, 5 minutinhos para tomar uma água e ir ao banheiro. E aí, 5 minutos, a gente vem para a mesa com o Inácio e o Esteban, a nossa próxima atividade. Mais uma vez, muito obrigado, professor Tomás, por ter nos atendido. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigado. Um abraço ao outro. Andrés, muitíssimo obrigado pela participação, pela presença e disponibilidade. Muito obrigado a você e muito obrigado a vocês todos. Ok, a gente se encontra já na nossa próxima sala. Até já.